algo así, bueno, implícitamente en los ejercicios que estuvimos trabajando, se veía. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua, a diferencia de una variable aleatoria discreta, casi siempre estamos hablando de un intervalo. Esa es una palabra clave. Un intervalo, ya sea un intervalo abierto o cerrado o mixto, no importa, estamos hablando de un intervalo. Y normalmente esta función puede tomar valores, puede ser todo un conjunto de números reales, o puede tomar valores en un intervalo de números reales. A diferencia de la función de probabilidad que se define para una variable aleatoria discreta, a este se le llama función de densidad. Pues porque cuando estamos hablando de algo continuo que no se parte, queremos ver qué tan denso es un intervalo, ¿no? Ahí no existe la probabilidad de un punto. Normalmente a esta se le llama PDF. Probability Density Function. Y normalmente es denotada como f de x. Una función con respecto de la variable aleatoria x. O a veces se denota como una función de la variable aleatoria x denominada en x. Esa es más específica todavía, ¿sí? Nosotros podemos decir que la probabilidad de que x, antes era que x fuera igual a x, ¿no? Decíamos que esta era la variable aleatoria y la otra era la parte que yo quería encontrar. Entonces a veces teníamos ejercicios como del tipo x igual a 5. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? Eso es para una variable aleatoria discreta. Para una variable aleatoria continua, eso no existe. No es que no se pueda, simplemente no existe. Vamos a ver ahorita el por qué y entramos hasta en una cuestión casi que filosófica. Lo que existe es una probabilidad de que x pertenezca a un intervalo entre a y b, cualquiera que sea esto. ¿Cómo se denota esto? La probabilidad de que x esté entre a y b, que es la probabilidad de que a sea menor que x, pero x sea menor que b. Y estamos plantando a una x dentro de un intervalo, ¿sí? Si nosotros tuviésemos una grafiquita de este tipo y decimos este es el punto A y este es el punto B, y tuviéramos, no sé, una gráfica que va de esta manera, nosotros estamos plantando la x dentro de un intervalo que es este. Mi x puede tomar cualquier puntito de ese intervalo, pero no se puede salir. ¿Sí? Ok. Esta función de densidad que acabamos de mencionar, a mí me mide justo eso, qué tan denso es un intervalo, y se puede denotar de la siguiente manera. La función de la variable x con respecto de x, ahí es donde nosotros utilizamos, no sé si se acuerdan que todo el mundo en la prepa vio que la aplicación de una de las aplicaciones de la integral o las sumas de Riemann es encontrar el área bajo la curva. Entonces yo encuentro un área bajo dicha curva. Ya que tengo la curva definida, integro. ¿De dónde a dónde? Desde el punto A hasta el punto B, para poder encontrar dicha área. ¿De qué? De la función que yo ya tenga definida con respecto de mi variable.
Y al igual que en el caso discreto, como estamos hablando de una probabilidad, esta probabilidad también debe de cumplir todos los axiomas anteriores. Debe ser mayor a cero, debe estar entre el intervalo de 0 a 1, bla, 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 bla. Si esa integral es imposible que a mí me dé 4 o 10 o 2000. Esa integral me tiene que dar un punto fraccional y que esté denominado entre el 0 y el 1. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que para una función de densidad, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a una constante? Esto automáticamente es 0. ¿Alguien me puede decir por qué? Ok. La diferencia de una discreta con una continua, y esa es la parte importante, es que en una discreta yo tendría 0, 1 y 2. Y tendría ahí masas de probabilidad. Y entonces ahí sí yo podría decir, ¿cuánto mide este? Ah, bueno, pues asígnale ese valor para algo discreto. Para algo continuo, yo tendría como una función así. Y entonces yo diría entre 0 y 2. Y entonces si alguien me dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Eso es 0. Si ustedes quieren hacerlo como un zoom súper grandote, vamos a hacerle zoom a este puntito. Eso quisiese decir que tenemos por aquí el 0 y hasta por acá el 1. Y entonces, de 0 a 1, ¿cuántos números hay? Infinitos. Efectivamente. Entonces, ¿qué número del 0 estoy tomando? No, pues el 0.5, ok. Entonces, hazle zoom a esto. Entonces, tú podrías decir que aquí está el 0 y aquí está el 0.5. Y ahí todavía está el 0.25 en medio. Y aquí está el 0.125. Y así sucesivamente. Y por más zoom que le hagas, siempre vas a encontrar un número que esté pegado al 0. Ajá. Y nunca vas a poder tomarlo porque realmente en cuántas partecitas pequeñas divides el intervalo entre 0 y 1. Si la divides entre en 10 partes, estarías hablando de que tendrías que cada partecita mide un décimo. Si tú la divides entre 100, cada partecita mide 1 entre 100. O 1.000.000, o entre el número de partecitas que tú quieras, 1 entre n, cuando n tiende a infinito, esto es igual a 0. Ajá. Y también si ustedes lo quieren ver axiomáticamente, bueno, es muy sencillo. Si a mí me dicen la probabilidad de que x sea exactamente igual que c, estamos hablando de la integral de mi función de x con respecto de x de c valuado hasta c. ¿Cuánto es una función integral valuada en un punto? 0. Efectivamente. Entonces, jamás puede existir en la parte continua el hecho de evaluar en un punto. Si nosotros estamos calculando, por ejemplo, las probabilidades de tiempo, normalmente lo que es un intervalo es el tiempo. No sé si recuerdan por ahí que al principio, en el tema de probabilidad geométrica, teníamos un problema como de que si yo llego a tal hora y tal persona llega a tal hora, ¿cuál es la probabilidad de que nos encontremos? Estamos hablando de tiempo. Nosotros pudiésemos hablábamos de minutos, por ejemplo, y en un intervalo, ajá, a ver, teníamos de 0 a 10 minutos, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que nos encontremos de 0 a 1 minuto? Bueno, pues por aquí estaba el 1 y entonces esto era un intervalo que podíamos integrar. Pero si yo dijera exactamente cuál es la probabilidad de que nos encontremos exactamente en el minuto 9 minutos con 57 segundos con
0,6 centésimas, sería un puntito que estaría por aquí y la probabilidad de encontrar ese punto es 0, es imposible. E incluso decir cuál es la probabilidad de que tú te encuentres en el minuto 9 con 57 minutos y 0,6 centésimas entre la probabilidad de que te encuentres ahí es 0. Pero si tú dices la probabilidad de que se te encuentre entre 9.57 0.07 ya es un intervalo. Y entonces a lo mejor tendría que ser de aquí a aquí. Y pues evidentemente la probabilidad va a ser muy, 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 muy pequeña. Pero ustedes no pueden evaluar una función de densidad en un solo punto. Al menos tiene que haber dos puntos. Deben existir el punto A y el punto B. No importa la diferencia. Si la diferencia entre A y B es menor incluso que un epsilon, está perfecto. No importa, siempre y cuando el epsilon sea muy bajo, eso ya me va a causar una probabilidad. Probablemente tienda a 0 si el epsilon es muy bajo, ¿no? Pero ustedes no pueden evaluar una probabilidad de un punto. Ajá. En una función continua. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale, perfecto. Muchas veces en probabilidad o en otros números somos muy, no sé cómo decírselos, específicos. Nosotros sabemos que matemáticamente esto, donde decimos que la probabilidad de que X esté entre el punto A y el punto B, díganme, ¿es lo mismo que esto? No, ¿Por qué? porque en el segundo sí puede valer B. Ok, exactamente. Puede valer específicamente B, ¿no? Pero entonces, díganme ustedes, si de ser así, yo podría definir que la probabilidad de A, bueno, la probabilidad de que X esté en el intervalo entre A y B es lo mismo que la probabilidad de A. Esto, según las reglas matemáticas, dicen no, compadre, no es lo mismo, porque en el segundo tú sí puedes tomar el valor de B. Ok, entonces se podría decir que eso es lo mismo que la probabilidad de A, X y B, así, sin el igual, más la probabilidad de que X sea igual a B. ¿Están de acuerdo? Sí, Pero ¿cuánto es la probabilidad de que X sea igual a B? 0. Cero. Cero. Listo. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de que X se encuentre entre A y B es exactamente lo mismo que la probabilidad de decir que A es menor que X, pero B es mayor o igual que X. En el caso continuo, esto se cumple y listo. Aquí está la demostración que yo les acabo de hacer, ¿eh? Entonces, anótenla. Es muy importante para su examen. Si yo les digo, demuéstrame que esto es igual que esto, bueno, aquí está. Y por consiguiente, también sería exactamente lo mismo que esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué harían ahí como demostración? Si yo les dijera, demuestra que este es igual que este. Probabilidad de A más la probabilidad de A menor que X menor que B, ¿no? Exactamente. Y entonces, nuevamente, la probabilidad de A es 0. Y también es lo mismo que este señor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En las funciones de densidad, cuando vamos a calcular una probabilidad, sí se toma como lo mismo. Cuando vamos a definir una función de densidad, ahí normalmente sí son muy estrictos y sí toman el menor igual que algo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya dirían, desde el punto A hasta el punto cualquiera que sea menor que B,
va a valer, no sé, 0.5 o no sé, 0.4. Pero a partir del B hasta cualquier punto que sea mayor o menor que B' va a valer 0.6. Y entonces ahora sí importa en dónde caiga el punto B, porque el punto B puede valer 0.6 o puede valer 0.4. Eso es cuando estamos hablando de una función de densidad, pero aquí estamos hablando de un cálculo probabilístico meramente. ¿Sí? Ok. Ahora, si nosotros estuviésemos hablando de cómo obtener conjuntos de probabilidades, sería de la siguiente manera, y lo tuviésemos que comparar con la parte discreta, sería de la siguiente manera. Si yo vuelvo a la parte discreta tantita con dados, y yo les digo, la probabilidad de que X sea menor o igual que 3 es lo mismo de que la probabilidad de X sea menor que 3. ¿Es lo mismo? En este caso no, porque la probabilidad sería discreta. Exacto. Si yo estoy hablando de X menor o igual que 3, estoy hablando de que vamos a tomar el punto 3 y en el punto 3 hay una masa de probabilidad específica, que es un sexto. Entonces, aquí serían 3 sextos. Y si aquí me dices, no tomes esa masa de probabilidad de 3, estoy hablando de que los únicos valores que cumplen eso serían el 1 y el 2. Entonces estamos hablando de que serían 2 sextos. Entonces, ahí sí es diferente. Pero para la parte continua, si yo estuviera hablando de minutos, yo sí podría hablar de que la probabilidad de que X menor o igual que 3 se calcula con la integral de 0 a 3 y la probabilidad de que X sea menor que 3 se calcula con la integral de 0 a 3. ¿Por qué? Pues porque aquí en este intervalo entra específicamente el número 3. Aquí no, pero sí entra el 2.999999 de aquí hasta el Mercado de la Cruz. Y entonces, lo que dice esta función es, vas a despreciar el valor específico del 3, porque tienes el punto, cualquier punto más abajo del 3 lo tienes en este intervalo. Solo específicamente el 3 no. Y es casi imposible que eso ocurra. ¿Ok? Y entonces con esto nosotros podemos llegar a que la función de densidad de X debe satisfacer 1. La función de densidad de X siempre es mayor o igual que 0. Eso sí o sí. ¿Sí? Para todo X. Y 2. La integral desde menos infinito hasta infinito de la función de X con respecto de X debe ser 1. No se me puede pasar porque sigo hablando de probabilidades. Si yo integro desde 1 hasta 100,000, no importa. Tiene que ser 1. Lo que yo tengo que hacer es encontrar la función que de 1 a 100,000 no sobrepasa en área el número 1. ¿Sí queda claro hasta ahora esta parte que estamos viendo? Sí, profe. Perfecto. Profe, yo solamente tengo una duda. Adelante. Entonces, lo de la integral, lo de la probabilidad de X menor o igual a 3, a la probabilidad de X igual, menor a 3, esas sí son iguales porque es continua, ¿verdad? Efectivamente. En el caso continuo sí son exactamente iguales. Y entonces se podría decir que, aunque estamos hablando
pues estamos mencionando un solo punto, estamos hablando de un intervalo porque estamos del 1 al 3, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, si hablásemos, pues no de un dado, porque un dado no va de 0 a 3, ¿no? Pero de minutos, estaríamos hablando del intervalo 0 a 3. Ah, ok. Va, Gracias, profe. va. Ok, entonces, si ya se entendió, vamos a ver un ejemplito. Vamos a suponer que X, la variable aleatoria X, tiene como función de densidad f de X es igual a un 2X para cuando mi X pertenece a entre 0 y 1, y 0 se le pone en otro caso, en cualquier otro caso. Ajá. A ver, la primera, muestre que f realmente satisface los requerimientos para ser una función de densidad. ¿Cómo haríamos eso? Profe, una pregunta. ¿Qué dice al lado de 2x? Ok, una función de densidad normalmente está partida a trozos. Lo que quiere decir en esta función es, esta función va a valer 2x en cualquier punto que esté entre 0 y 1. A ver, vamos a verla. Si nosotros tuviésemos un gráfico así, donde este fuese el 0 y este el 1, y la gráfica de es 2x, vamos a suponer que es algo así. Nosotros delimitamos y decimos, ok, todo esto es tu función. Cualquier punto que tú quieras saber, en teoría, no sé, si quieres saber el punto 5, vas a meter el punto 5 en esta función. Tu función es esta. 2x. 2 por punto 5 es 1. Su valor es 1. Pero acuérdense que estamos hablando de intervalos. No sé, el intervalo entre 0 y 1, bueno, pues mételo. Si ahí metes el 0, 2 por 0, 0. El 1, 2 por 1, 1. 1 menos 0, 1. Entonces todo tu intervalo sería 1. ¿Cómo puedo yo demostrar que esta función de densidad efectivamente cumple con los requisitos para ser una función de densidad probabilística? ¿Cómo lo compruebo? Ok. Si yo quiero comprobar el punto 1, porque el intervalo es positivo, dado que está entre 0 y 1, entonces mi función 2x siempre es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la primera. Y la segunda, yo tengo que comprobar que todo ese espacio de probabilidad, cualquier punto de la función, al sumarlo me va a dar 1. ¿Cuáles son los puntos en los que se mueve la función? Cero y 1. ¿Ok? Y no puede tomar ningún otro valor. Por lo que cuando aquí tienen en esta propiedad la integral de menos infinito a infinito, realmente no significa el infinito. Lo único que está diciendo ahí es que cualquier número, por chiquito que sea,
incluso negativo, o cualquier número por grande que sea positivo, no importa, te tiene que dar 1. Entonces yo integro desde el mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor? El 0, ¿Ok? ¿Y el máximo valor? el 1. El 1. De la función de 2x, porque esa es la que tengo ahí. Con respecto de x, ¿cuánto es esta integral? Hago el método